Hola, soy Maribel Santos Pérez. Le doy la cordial bienvenida a este nuestro espacio. Hoy conoceremos nuestros derechos y deberes como ciudadanos según la Constitución Dominicana y la ética jurídica en el siglo XXI. Nuestro invitado de hoy ha escrito 15 documentos expresando sus ideales sobre la actualidad en materia de derecho. Ha participado en diversas mesas de debates, charlas y conferencias. Es coordinador de la Cátedra sobre Gestión de Riesgos y Conflictos en la Universidad de Nebrija, así como su participación en el noveno Seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el año 2015. Cabe destacar que es doctor en Derecho, abogado en ejercicio, catedrático global, un verdadero ejemplo dominicano en tierras extranjeras. Estamos hablando nada más y nada menos que de Luis Armando García Segura. Bienvenido a este espacio de Igualdad con Maribel, Luis. Es un honor tenerte aquí y poder compartir contigo todos tus conocimientos. Muchísimas gracias, Maribel, por tu amable invitación, a ti, a tu maravilloso equipo. Yo encantado de estar aquí con tu público y pues compartir un poquito de mis conocimientos y aportar al aprendizaje de toda la comunidad de ciudadanos extranjeros, ciudadanos dominicanos que vivimos en el extranjero. Muchas gracias. Es además decir que es un placer tenerte aquí y cabe destacar tu intachable trayectoria como profesional, como ciudadano dominicano y como maestro y como persona. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa comercial. En breves. Soy Maribel Santos Pérez. Debido a mi experiencia en tema de igualdad de género durante los años que vivo en España y a través de resultados de estudios científicos, me he dado cuenta de la vulnerabilidad que viven las mujeres en la sociedad que nos rodea. Por esta razón, tengo algo para ustedes. Hola, ya estamos de vuelta con nuestro invitado Luis y entramos en materia. Luis, bienvenido de nuevo. Eh, Nos gustaría que sobre tus conferencias magistrales, tocando los temas como derechos, deberes y libertades que tenemos como ciudadanos, no solo en nuestro país, sino fuera de él. Pero ahora me gustaría que hablase un poco sobre los derechos constitucionales de los dominicanos en el extranjero, sobre la diáspora. ¿Y a qué tenemos derecho como ciudadanos dominicanos en el extranjero, Luis? Muy bien, Maribel. El artículo 18, párrafo de nuestra Constitución Dominicana tiene una disposición especial que dice lo siguiente. El Estado Dominicano tiene la obligación de aprobar políticas especiales para fortalecer los vínculos de la nación con sus nacionales en el exterior, con la meta esencial de lograr mayor integración. A mi entender, ¿cómo se logra esa mayor integración? Obviamente a través del disfrute de todos esos derechos que vienen dispuestos en la Constitución. No obstante, es bueno que el público sepa que como ciudadanos dominicanos, si bien a priori tenemos el pleno disfrute de todos esos derechos, al encontrarnos fuera físicamente de la isla, pues tiene un matiz ese disfrute. Les voy a poner un ejemplo. Nuestra Constitución establece lo que es el derecho a una vivienda digna, que es ante todo un derecho humano. Entonces, a la hora de que el Estado desarrolle políticas de vivienda en relación a construcción o ayudas para el alquiler, por ejemplo, naturalmente tiene que haber una prioridad para los ciudadanos dominicanos que se encuentran viviendo, residiendo físicamente en la isla. Esto por un principio de disponibilidad de los recursos y de inmediatez de lo que es la administración con sus ciudadanos. Y también por otro lado porque según las estadísticas, todos los dominicanos que vivimos en el exterior pues gozamos de unos ingresos económicos mayores respecto de los dominicanos que viven
en la isla. Entonces, bueno, esto viene evidenciado por todas las remesas que los dominicanos del exterior mandamos a la isla, que, dicho sea de paso, para este 2018 hay una previsión por el Banco Central de 3.800 millones de dólares, que es aproximadamente el 7% del PIB. Entonces es mucho dinero que nosotros con nuestro sacrificio, con nuestro trabajo, estamos enviando allí. De todos los derechos que tenemos como dominicanos y que vienen en la Constitución, yo quisiera destacar varios que como diáspora sí que hay un énfasis especial por parte del Estado. El primer derecho es el derecho al voto, ¿no? Que ya a mediados de los 90 se estableció y que es un componente esencial para nosotros integrarnos a lo que es la vida dominicana, pues elegir autoridades y que pues recientemente, como todos saben, ya hay una serie de diputados de ultramar que se supone que nos representan directamente a nosotros. Otros derechos que yo quería destacar es, por ejemplo, el derecho a la asociación, la reunión, la cultura y deporte y la propiedad. Por ejemplo, el derecho a la asociación es establecer, fomentar las asociaciones de las personas que nos encontramos fuera para asociarnos entre nosotros, pero también establecer asociaciones con los que están en la isla también. Co-desarrollo, ¿no? Exacto, Más o menos. exacto, vínculos. Exacto. Por ejemplo, y están enlazados lo que es, por ejemplo, la asociación y la cultura y el deporte. Si hay grupos culturales fuera, en España, en Estados Unidos, ¿por qué no establecer vínculos con grupos culturales que ya están en la isla y que están con anterioridad? Lo mismo ocurre también con el deporte. Fomento de actividades deportivas entre dominicanos de la diáspora y que puedan también pues en algún momento competir con o ir a competir a República Dominicana. Tenemos un ejemplo ahora con los juegos de la séptima zona. Exacto. Que vamos a representar. Que ya lo estamos viviendo en los últimos años. Entonces, quisiera destacar también como último es el derecho a la libertad de expresión y a la información. Nosotros como dominicanos en el exterior tenemos pues eso, derecho a expresarnos respecto a la política de nuestro gobierno, respecto a la situación social, respecto a lo que nosotros percibimos fuera de nuestro país. Entonces ahí eso es muy importante y espacios como el tuyo, todas las redes sociales, etcétera, pues eso hace una labor que es muy destacable y que yo creo que a futuro va a seguir aumentando. Es decir, nosotros que hay que decirlo ya, los dominicanos que estamos en el exterior, con los descendientes de hijos y nietos, según un reciente estudio del Instituto Nacional de Migración, representamos casi el 20% de la población dominicana. O sea, hablamos casi de 2 millones de ciudadanos. Le hace entre primera generación, segunda y tercera generación. Hablamos de casi 20% de la población, casi 2 millones de ciudadanos dominicanos que estamos en el exterior. Entonces, claro, es importante que esa parte de la población se integre plenamente, como he dicho, y como viene establecido en la Constitución. En ese mismo orden, Luis, yo quisiera primero destacar que eres maestro, catedrático, doctor en Derecho, abogado en ejercicio y con una amplia visión de conocimiento en el área jurídica. También has escrito varios documentos de libre acceso que se pueden encontrar en la página de la Universidad de Nebrija. Me ha llamado la atención el documento que trata de los motores de búsqueda, las implicaciones sociales y culturales, económicas y que puedan propiciar una regulación en 2 palabras. ¿Lo ves como una amenaza a la privacidad de la ciudadanía? Los motores de búsqueda, le hace Google, Yahoo, etcétera, pues a medida que se ha desarrollado la sociedad de la información, la sociedad digital, se han ido ganando un espacio en lo que es la interacción que tenemos todos los ciudadanos del mundo con el Internet. Entonces, los motores de búsqueda sirven como ese primer contacto que uno tiene con el Internet, con ese filtro de todo el espacio virtual. Entonces, el hecho de que sean ese primer contacto, pues modula muchas veces una serie de derechos humanos que están ligados a lo que es el Internet. Por ejemplo,
hablábamos de ese derecho a la libertad de expresión y de información que tenemos como ciudadanos dominicanos. Pues bien, efectivamente, a la hora de buscar noticias, uno muchas veces las busca a través de, pues, de un motor de búsqueda, de Google, Claro. etcétera. Entonces, el hecho de que esa empresa tenga unos criterios de transparencia y que tenga unos criterios para filtrar noticias que sean, pues, que no sean contrarios a los principios generales del derecho, eso es importante. Entonces, bueno, yo escribí ese artículo porque era un tema que estaba surgiendo en ese momento, hace varios años, y que hoy sigue como importante. Entonces, no deja de ser todavía importante y hemos visto, por ejemplo, cómo la Unión Europea ha sancionado recientemente a Google por una serie de prácticas en los cuales no era del todo, no estaba actuando del todo transparente, favoreciendo, por ejemplo, servicios asociados a empresas del propio conglomerado de Google, y que todo eso pues incide en lo que es la participación en la sociedad digital de todos los ciudadanos, y que naturalmente, como he dicho, incide también en el disfrute de los derechos humanos. Vale. En ese mismo orden, Luis, me gustaría, nosotros los ciudadanos hablamos mucho de nuestros derechos, nuestros deberes y tal, pero me gustaría que tú explicase a los ciudadanos, a nuestra diáspora, cuáles son nuestros deberes como ciudadanos en el extranjero. Muy bien. En el artículo 75 de la Constitución Dominicana vienen establecidos 12 deberes. Muy importante. Sí, que bueno, por cuestión de tiempo no los voy a ver todos en detalle, pero bueno, les animo a que los puedan leer y pues tenerlos en cuenta. Respecto a nosotros, como ciudadanos dominicanos en el exterior, hay una serie de deberes que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta. El primero es el derecho a votar, que es un derecho, pero también es un deber. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que es un deber elegir nuestras autoridades. En nuestro caso, pues elegir esos diputados de ultramar que vienen establecidos por ley. Otro deber que me gustaría destacar es el de tributar, que es importante. Entonces, esto va a ir a más en cuanto a desarrollo normativo en los próximos años. Cómo yo, como ciudadano exterior, tengo que tributar en el Estado, para la nación dominicana, si no vivo allí. Entonces ahí hay diferentes fórmulas que bueno, a lo mejor en otra ocasión podemos ver, pero sí, que sepan que como ciudadanos tenemos un deber de tributar. Trabajo digno, todos tenemos esa obligación de trabajo digno. Por ejemplo, otro deber que me gustaría destacar es el de difundir cultura y proteger los recursos naturales del Estado. Difundir cultura, es decir, ¿qué es la cultura dominicana? No, pues todos tenemos que saber como dominicanos en qué consiste nuestra identidad y cuáles son pues esos rasgos culturales que nos definen internacionalmente y que nosotros como ciudadanos en la diáspora tenemos que ser abanderados de ellos. Eso no significa que si a mí no me gusta la bachata, tengo yo que escuchar promoverla, ¿no? Bachata, pero debo tener en cuenta que es un ritmo que es prácticamente proveniente de nuestra nación y que ocupa un lugar importante en la música y en el escenario internacional hoy día. ¿No te interesa destacar otro de nuestros deberes? Porque en las diferentes conferencias que he participado, que tú has expuesto, sí que hablabas de la igualdad, ¿no? El derecho a la igualdad, el derecho que tenemos que ser responsable, que hay que integrarse. ¿Te gustaría destacar alguno más? El deber número 12, que es el de fortalecer la calidad de la democracia y la buena función pública. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer la calidad de democracia como ciudadanos de la diáspora? Pues bien, esto lo podemos hacer copiando las buenas prácticas de los países que nosotros estamos viviendo y que en muchas ocasiones son países con más trayectoria histórica, a lo mejor con más, vamos a decir, con mejores índices de percepción de calidad democrática. Entonces nos acostumbramos pues a participar políticamente y a vivir en estados
fuera de la República Dominicana, en los cuales a lo mejor hay pues más participación cívica, hay más entendimiento entre los ciudadanos, hay más mecanismos de participación y de consulta. Entonces yo creo que todo esto debe trasladarse de alguna forma a través de diferentes mecanismos hacia la nación y que esto pueda influenciar a tanto los políticos de allí como la población en general del país. Bueno, como estamos hablando de tanta información interesante de lo que establece nuestra Constitución Dominicana, nos vamos a ir a una pausa comercial y en breve volvemos y continuamos con las preguntas del público. Anímense y háganos vuestras preguntas. Muchas gracias. Soy Maribel Santos Pérez. Debido a mi experiencia en tema de igualdad de género durante los años que vivo en España, y a través de resultados de estudios científicos me he dado cuenta de la vulnerabilidad que viven las mujeres en la sociedad que nos rodea. Por esta razón, tengo algo para ustedes. Estamos de vuelta. Luis, tengo una pregunta para ti. Eh, Desde tu punto de vista, ¿cuáles acciones entiendes tú que debería asumir el Estado dominicano en general para frenar y ponerle un stop a la violencia de género que estamos viviendo en la actualidad? Muy bien. Antes de entrar en esa materia, te quería comentar que según los últimos estudios sobre la población migrante a nivel de dominicanos en el exterior, la mayoría de esa diáspora son mujeres. Entonces, precisamente se han identificado dentro de esos estudios ese componente de tratar de pues disponer de esos derechos de igualdad de género y de todo lo que es frenar, por ejemplo, la trata de seres humanos, etcétera. Entonces, bueno, tanto en el país como fuera. Entonces, bueno, ya entrando en esa pregunta específicamente, mi experiencia aquí como jurista en España, pues me ha hecho conocer de cerca lo que es el tratamiento de la violencia de género y de la igualdad de género que tiene el gobierno español. Y yo creo que hay muchas cosas que se pueden trasladar a nuestro país. Pero hay dos pilares fundamentales, que es la educación y la otra es los recursos que tienen a disposición las mujeres que son maltratadas. Entonces, primero, la educación que viene desde el colegio contra los estereotipos y desde la familia, obviamente, pero también a todos los niveles, desde pequeños, cuando están en bachillerato e incluso a nivel universitario. Esta educación se establece a través de asignaturas que toquen en el colegio específicamente estos tópicos, a través de talleres, a través de cursos, los cuales sean fomentados por las diferentes instancias del gobierno, tanto en el régimen de educación obligatoria como en el no obligatorio, y también a nivel universitario con la inserción también de materias que traten sobre los derechos humanos y entre otras cosas toquen lo que es la igualdad de género. El segundo pilar son los recursos. Pues aquí he tenido la oportunidad de dirigir trabajos de fin de grado sobre igualdad de género, he tenido la oportunidad de participar en tribunales también con ese tema y tratar pues con policías y con personas ligadas a lo que es la administración y el sistema de tratamiento de personas y de mujeres maltratadas. Entonces, para ponerte un ejemplo, es que cuando una mujer, por ejemplo, denuncia a su esposo, a su pareja, de que le ha maltratado. Sencillamente a su maltratador. Exacto, pero no tiene dónde dormir esa noche. Perfecto. Entonces, tiene que volver a dormir a la casa con esa persona. Entonces ahí eso es un conflicto. Entonces, por ejemplo, eso es algo tan sencillo como tener casas de acogidas, como tener pisos o apartamentos donde esa persona pueda pasar 1, 2, 3, 4, 5 noches, pero tanto ella como sus hijos también. Claro, claro. Entonces, claro, eso requiere recursos del ayuntamiento, recursos de la provincia, recursos del Estado que tienen que tener a disposición.
Y otra cosa también importante es lo que es los recursos para los para las fuerzas de seguridad, por ejemplo, la policía, que pueda tener personal para establecer vigilancias a los maltratadores cuando ya es un perfil que es agresivo y que ha amenazado a la mujer. Entonces, para que no se den esos casos de feminicidio pero que siempre hay una amenaza previa, pues a lo Claro. mejor se tiene que establecer una vigilancia permanente sobre la mujer y o sobre el maltratador denunciado. Según tus experiencias como jurista, como maestro, entonces podemos entender que el Estado Dominicano, que somos todos, tenemos que colaborar de una manera activa para frenar este problema que nos está afectando actualmente. Hay que educar desde la infancia, desde la adolescencia y a todos los niveles. ¿Y por qué no? Campañas de concientización, porque hay personas que no van a las escuelas, no van a las universidades, pero sí que van a su trabajo y están en la calle. Creo que una campaña de concientización vendría muy bien a través de los medios de comunicación, donde todos nos hagamos eco de que esta lacra que existe actualmente hay que frenarla. Muchas gracias. Luis, vamos a continuar con el tema que nos ocupa en directo, que es el específicamente, has escrito también sobre la deontología, es decir, la ética jurídica del siglo Sí, XXI, sí. haciendo un enfoque crítico específicamente en deontología jurídica, entendiendo que la deontología es la ética jurídica, la que le llamamos comúnmente ética jurídica, y derechos y deberes morales que debemos tener en el ejercicio de cualquier carrera profesional. ¿Qué le dirías a aquellas personas que se están preparando para ejercer su profesión en el futuro? A todos esos futuros profesionales que están en las universidades y que saldrán dentro de poco al mercado laboral. ¿Qué le aconsejarías tú? ¿Qué le dirías? Bueno, mi consejo es que obviamente den el 100% de sí durante la etapa universitaria, porque es una etapa importante y que se debe aprovechar al máximo. Pues veo muchas veces en las aulas personas que no aprovechan del todo el tiempo, no aprovechan la sabiduría que puede tener el profesor o los conocimientos, y que pues lamentablemente esto luego repercute como profesionales y en sus carreras profesionales. Específicamente, lo que es la deontología, pues se refiere a esas normas que nosotros como profesionales tenemos que tener con nuestros compañeros de profesión, Uh -huh. con el público en general y con nuestros clientes. En el caso de la deontología jurídica, pues yo venía de estudiar Derecho y ser abogado en República Dominicana, pues me chocó un poco al principio porque existen aquí en España más normas y más de carácter más estricto respecto a la deontología jurídica. Y prácticas que son habituales en República Dominicana aquí son prácticamente prohibidas totalmente. Entonces, bueno, por eso decidí escribir una serie de artículos sobre eso, porque al principio me chocaba. Pero bueno, respecto a la deontología jurídica, simplemente decir que la abogacía dominicana todavía queda mucho por recorrer respecto a la deontología en general y respecto a esas normas con los compañeros, pero específicamente con los clientes. Entonces, es obligación de las autoridades dominicanas, especialmente las judiciales y las jurídicas, poner en marcha una serie de esfuerzos que son muy necesarios. Hace unos años se hablaba, por ejemplo, de lo que es el ejercicio de la abogacía por parte de personas que no eran abogados en República Dominicana. Un grave fallo. Entonces eso se vino acotando a través de lo que es la obligación de portar el carné de abogado a la hora de subir estrado y a la hora de pues hacer cualquier diligencia que necesitabas acreditarte como abogado. Pero bueno, sé que por el comentario de otros compañeros que bueno, todavía sigue ahí ese flagelo y todavía tenemos en República Dominicana pues miles de
abogados que no son en realidad abogados y que no deberían estar ejerciendo. Por ejemplo, aquí en España y en la Unión Europea eso es algo muy difícil porque es algo que viene prohibido por la ley y alguien, ya sea un compañero o alguien o algún cliente, te puede denunciar ante el colegio de abogados y encontrarte ante unas penas que pueden ser de dinero, unas multas o incluso puedes ir a la cárcel por esto, por hacerte pasar por abogado. Es que desde ese punto de vista, yo recuerdo cuando estudié la carrera en la universidad que te daban una asignatura que era ética profesional. En casi todas las carreras la tenemos, asignatura ya en el último, penúltimo semestre o cuatrimestre. Y es cierto que para el ejercicio profesional hay que ser responsable y sobre todo hay que tener ética, pero ética con tu colectivo, con tus clientes, con los jefes, ética en general, pero como persona, es un poco del sentido común del ejercicio profesional. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Luis. Vamos a pasar ahora a las preguntas del público. Voy a leerte una de las preguntas que nos ha hecho el público. Un momentito, Luis, que las redes están que arden. Muy bien. Mira, la primera pregunta dice, bueno, de tu libro Diseño, creación y administración de un despacho de abogados, ¿vale? Se desprende como, tú te desprende como un abogado a día de hoy que debe ser emprendedor. ¿Nos puedes aclarar o especificar un poco sobre ello? Muy bien. Pues este libro yo lo escribí como parte, como resultado de parte de mi tesis doctoral que versaba sobre el estudio de los grandes bufetes de abogados de aquí de España, comparándolos con los grandes bufetes de abogados de Estados Unidos de América. Entonces, bueno, creí que era algo necesario tener una especie de manual para que ayudara a aquellos abogados que acababan de salir de la carrera y que no encontraban una salida laboral en un bufete. Exacto. Y se veían en la necesidad de pues montar su propio bufete desde cero. Entonces no tenían una guía. En la universidad a lo mejor no contaban con una formación específica para esto. Entonces, bueno, ese fue el motivo para ello. Yo en el libro hago una aclaración de que no todos los abogados estamos llamados ni debemos montar nuestro propio bufete. Esto es importante. Se requiere una disciplina para montar tu propio bufete y ser, entre comillas, tu propio jefe. Se requiere pues una serie de dotes que no todo abogado los tiene. Entonces, bueno, eso es importante saberlo porque la mayoría de los proyectos de emprendimiento suelen fracasar. Esas son estadísticas. Sí. Y muchos de los emprendedores más exitosos del mundo logran el éxito a la novena o a la 10ª vez que A base de emprenden. fallo. Entonces, claro, tratándose de tu profesión, pues no nos permitimos tener tantos fallos. Entonces yo, pues eso, en la carrera uno ve cómo muchas personas se lanzan con su propio proyecto, aunque compren mi libro, pero eso no es garantía para tener éxito en tu propio proyecto. Bueno, Luis, pero en tu carrera y en todas las carreras, no Sí, todos tenemos que ser emprendedores, no todos tenemos que tener nuestra propia empresa, no todos tenemos que ser empleados. Es decir, existe la diversidad y sí, por eso estamos aquí, y la igualdad. Es decir, lees el libro de emprendedor que quieras leer, emprende lo que quieras emprender, pero lo importante no es caerte, sino saberte levantar. Voy a proceder a leerte la siguiente pregunta, Luis. A ver, dice, de todos los convenios bilaterales existentes entre República Dominicana y España, que tú conozcas, ¿no? sí. ¿Cuáles de ellos destacarías? ¿Y crees que habría alguno otro que pudiera crearse? ¿Y en qué campo? Es decir, entendemos que existen acuerdos bilaterales entre República Dominicana y muchos países, pero como residimos en territorio español, ¿cuáles de esos acuerdos que tú tienes información de ellos podrías hablarnos? ¿Y cuáles otros tú crees que se podrían crear para poder alcanzar otros beneficios la diáspora residente en España?
Muy bien, es una muy buena pregunta. Y pues bueno, yo quería destacar dos convenios recientes. El primero es un convenio que tenemos en materia de cooperación judicial, es decir, a la hora de poder demandar a ciudadanos dominicanos que han cometido delitos aquí, pues se ha facilitado bastante lo que es la labor de el abogado establecido aquí y de la comunicación entre el juez español y el juez dominicano. Y viceversa, ciudadanos dominicanos que a lo mejor quieran demandar a un ciudadano español o a una empresa española también se pueden beneficiar de ese convenio, que es básicamente reduce los trámites a realizar por los abogados y por las cortes en cuanto a reconocimiento de documentos y en cuanto a reconocimiento de pues los derechos que tienen tanto los ciudadanos demandados como los ciudadanos demandantes. El otro convenio que yo quiero destacar, y a raíz de lo que ya hemos mencionado, de ese deber de tributar que tenemos los ciudadanos dominicanos, tanto los de la isla como del exterior, es sobre tributación. Ya se han establecido una serie de mecanismos para tomar en cuenta rentas percibidas en República Dominicana de personas que viven aquí. Perfecto. Y también el hecho de personas que se jubilan en el sistema de seguridad social español y se van a establecer a República Dominicana. Pueden percibir perfectamente su pensión estando en República Dominicana. Entonces yo creo que a futuro todavía se puede perfilar aún más ese tipo de bilateralidad tributaria a fin de que se evite la doble tributación Sí, y se tome en cuenta también otros ejemplos que tiene España con otros estados, por ejemplo Argentina, Venezuela, en donde hay hay un mayor intercambio entre las autoridades tributarias de ambos países para evitar de que si se tienen propiedades allí y se paga pues un impuesto sobre las ganancias de esas propiedades, pues no se tenga que volver a pagar aquí. Y eso lo que permite es aflorar los bienes, porque muchas veces las personas se limitan a no declarar los bienes que tienen en República Dominicana por miedo a que se le pueda tributar aquí, porque es lo que manda la normativa, ¿no? Que si claro. usted tiene una serie de ingresos fuera de su país, pero tiene su residencia fiscal en España, usted tiene la obligación de declarar eso a partir de cierto monto. Entonces podemos decir que tú recomiendas que se hagan acuerdos encaminados a la transparencia y regulación fiscal. Sí, Perfecto. sí. Luis, hablando de transparencia, hablando de regulación y hablando de ética jurídica, tú le podrías, tú podrías decirme cuál es el deber de un abogado en cualquier tipo de caso que se le presente. Te lo digo porque algunas veces tú no eres abogado de oficio, pero en el caso de los abogados de oficio he escuchado que han tenido que defender casos que algunas veces pues no son de su agrado. Entonces, en ese sentido, ¿cuál debe ser la manera y el comportamiento de un abogado en un caso X, en cualquier caso que se le presente? Sí. Aclaro que sí soy abogado del turno de oficio. Ah, no lo sabía. He Eso ingresado no lo había este visto. año, he ingresado Ah, este año, bueno, es no, un dato no lo he pequeño. publicado en ninguna red Ah, social, pero bueno, perfecto, sí que estoy ya en el turno de oficio de civil del Colegio de Abogados de Madrid. Entonces, perfecto. a priori como abogado y siguiendo la línea de la deontología jurídica, uno tiene obligaciones con su cliente, con la población en general, con el Estado en general y con sus compañeros. Bien, el abogado ante todo es colaborador de la justicia y el abogado se supone que tiene que contribuir a conocer, a que se conozca y aflore la verdad en un juicio. Esto se aplica mucho en la instancia penal, ¿no? Donde se tratan temas de inocencia, se tratan temas de responsabilidad, etcétera. En la práctica, pues uno se debe a su cliente y tiene un mandato de que debe procurar el mayor beneficio para su cliente. Pero ese procurar el mayor beneficio siempre dentro de la ley, siempre dentro de la ley y siempre dentro de las normas deontológicas, que es algo que pues en República Dominicana se dan muchas situaciones, se han dado muchas situaciones, yo he sido testigo también, por ejemplo, de pactos Sí.
a espaldas del cliente con el abogado contrario. Entonces esto en España y en la Unión Europea es imposible y el cliente te puede denunciar y hasta te pueden expulsar del colegio de abogados. Entonces, para poner un ejemplo. Entonces nosotros, pues eso, a priori nos debemos a nuestro cliente, pero siempre dentro de las normas deontológicas y dentro de las normas legales. Ya otro ejemplo, nosotros no podemos ayudar a encubrir un delito al cliente, ni debemos instarle, por ejemplo, a que mienta. Otra cosa es en una instancia penal decirle que no declare, porque tiene derecho a eso. Ojo, tiene derecho a no declarar. Porque en una instancia penal, pues las autoridades son las que tienen que aportar la prueba y rebatir o no su inocencia. Bueno, Luis, ha sido bastante intenso porque estamos tratando temas bastante delicados y bastante interesantes para toda la diáspora. Nos vamos a una pausa comercial y en breves volvemos. Soy Maribel Santos Pérez. Debido a mi experiencia en tema de igualdad de género durante los años que vivo en España y a través de resultados de estudios científicos, me he dado cuenta de la vulnerabilidad que viven las mujeres en la sociedad que nos rodea. Por esta razón, tengo algo para ustedes. Estamos de vuelta. Muchas gracias a este público tan maravilloso que nos sigue detenidamente y sobre todo a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. Les invitamos a seguirnos en el programa Igualdad con Maribel. Mirar nuestras cuentas, seguir la cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter. Igualdad con Maribel. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una pregunta del público, Luis, que voy a leértela porque el público está activo. Muy bien, muy bien. A ver, bien. Como experto que eres en materia legal, en ciberdelincuencia, me gustaría saber o conocer tu opinión sobre hasta dónde poner el límite para llevar a cabo el control en este campo por parte del Código Penal. Es decir, hasta qué punto o límite podemos permitir a la Fuerza de Seguridad del Estado perseguir estos crímenes, o mejor dicho, crímenes, porque lo establece así el Código Penal. Sí. Muy bien, es una muy buena pregunta y bueno, es un tema que El público te sí, sigue. que yo lo encuentro muy apasionante y es un tema que se está debatiendo pues en muchísimos países a nivel regional, a nivel pues internacional de la ONU, etcétera. Entonces, bueno, la Constitución Dominicana, la Constitución Española, todas las constituciones establecen derechos humanos. Hay dentro de esos derechos humanos que son también derechos fundamentales. Entonces hablamos de libertad de expresión, hablamos de seguridad, hablamos de la vida, hablamos de la intimidad y el honor personal, por ejemplo. Obviamente, de todos estos derechos, se puede hablar en materia práctica de jerarquía, que es vida y seguridad, por ejemplo. Entonces, claro, las fuerzas de seguridad nos tienen que procurar, pues eso, nuestra seguridad de que no suframos atentados terroristas, de que no seamos víctimas fácilmente de redes criminales nacionales o transnacionales que nos puedan pues afectar de diferentes formas, ¿no? Entonces, el límite viene establecido básicamente en obtener un balance en lo que es intimidad, honor personal y libertad de expresión, por ejemplo. Y esto obviamente se nota y se evidencia constantemente en la sociedad digital y en el ciberespacio. No es justificable que para, por ejemplo, atrapar a una organización criminal o a los líderes de una organización criminal se tenga que coloquialmente espiar a millones de personas, que eso fue lo que ocurrió en parte en Estados Unidos de América, que con la prerrogativa de acabar con una serie de organizaciones terroristas, se establecieron mecanismos de espía masivos, de espionaje masivo, que estaban
hasta cierto punto ocultos de las propias empresas y ocultos de los ciudadanos y ejecutados por mecanismos opacos en el ámbito judicial. Es decir, todo lo que es, por ejemplo, la intervención de las comunicaciones personales, correo electrónico, móvil, teléfono, correspondencia de cartas, todo eso se supone que tiene que ser visto por un juez y aprobado por un juez. Entonces hablamos ahí de un balance de el poder entre las fuerzas de seguridad, que sería ejecutivo, y las fuerzas del poder judicial, que serían los jueces. Entonces, lo que es dejarlo todo en manos de la policía y que la policía no tenga que ir donde un juez para poder intervenir tus comunicaciones, eso normalmente está mal visto y no se debe aplicar. Siempre el policía tiene que recabar la evidencia, pero por la autorización de un juez siempre. Bueno, tus explicaciones bastante claras y sobre todo es un mensaje, yo entiendo que los cuerpos de seguridad del Estado españoles siguen ese código ético, pero sí que nos gustaría que así funcionara de manera clara y precisa en nuestras tierras, en nuestras tierras. ¿Qué te iba a decir, Luis? Otra cosa que no nos quedaba muy claro, pero sí que queremos que antes de cerrar este espacio no lo comentes. No puedes decir, ¿qué tú puedes decir? ¿Qué no puedes decir a nosotros, tanto a mí como al público que nos está escuchando, sobre el derecho internacional de los derechos humanos? Ya que habla de los derechos humanos y sobre los deberes, ¿qué no podrías decir sobre los derechos humanos? ¿Y cuáles serían nuestros derechos bajo esas perspectivas? Muy bien, otra pregunta muy, muy interesante que podríamos estar pues horas aquí desarrollándola. Bueno, nuestra actual constitución dominicana establece un claro énfasis en lo que es los derechos humanos, y de hecho los derechos fundamentales que vienen desarrollados tiene la división de la clasificación de los derechos humanos de la ONU, es decir, civiles y políticos y económicos, sociales y culturales y o difusos por otra parte. Entonces, esto es un claro guiño al escenario internacional de los derechos humanos, que sería Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es decir, esos derechos humanos que vienen a través de convenios y pactos internacionales. Entonces, aquí en España, con la Constitución del 78, se estableció una clara apuesta por llevar a España al escenario internacional de los derechos humanos, y que se ha venido cumpliendo. Entonces, con la Constitución dominicana, el legislador ha querido también hacer una apuesta en ese sentido, porque al incluir explícitamente todos estos derechos y al incluir hacer alusión a lo que es ese escenario internacional, República Dominicana trata de ser protagonista regional en temas de derechos humanos. Lo que pasa es que aquí pues los derechos humanos no se pueden tomar pues solo algunos, sino que se deben tomar todos. Entonces, claro, hay una serie de cuestiones que se desarrollarán en el futuro, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, como lo que es temas como el aborto, como lo que es el matrimonio entre personas del mismo sexo, y toda una serie de temas que a nivel internacional ya vienen desarrollados y que el consenso es claro en cuanto a permitir una serie de situaciones. Entonces, esto va a ser un poco polémico en nuestro país, porque si se apuesta a los derechos humanos, se debe apostar a la amplitud de los mismos y pues a entrar en ese debate internacional, pero con argumentos sólidos, no argumentos vagos, pues situándonos en situaciones a lo mejor históricas o culturales que pueden ser pues un poco arcaicas, a mi entender. Perfecto. Bueno, después de esta larga entrevista y productiva, sobre todo, de uno de nuestros jóvenes talentos, de un hombre ejemplo para los dominicanos residentes en el exterior, nuestra diáspora, Luis, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a ese público que ha estado expectante a nuestra entrevista y debate.
y sobre todo a absorber todos esos conocimientos que tú tienes, porque cada día hay que sacar más y más de nuestros talentos. Le vamos a recomendar a nuestro público que nos siga en las redes sociales y también le vamos a dar el paso a Luis para que dé sus redes sociales para que el público le siga también. Luis, es tu tiempo. Sí, pues me pueden seguir en Twitter, aunque publico pocas cosas, Laxlaw, @Laxlaw, que es Lagslaw. Y pues en Facebook, Luis Armando García, también me pueden encontrar ahí. Y pues en LinkedIn también, por Luis A. García Segura. Entonces yo encantado de pues, que el público pueda interactuar conmigo, y si puedo yo aclarar cualquier cosa que hemos debatido aquí, pues yo encantado también. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias al público. Muchísimas gracias a ese equipo que está trabajando duramente para que esto sea un éxito. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Soy Maribel Santos Pérez. Debido a mi experiencia en tema de igualdad de género durante los años que vivo en España y a través de resultados de estudios científicos, me he dado cuenta de la vulnerabilidad que viven las mujeres en la sociedad que nos rodea. Por esta razón, tengo algo para ustedes.